Bueno, la química orgánica es la química del carbono, también llamada química del carbono, porque analiza, dice, todos los compuestos que forman el carbono, por eso es química del carbono, ¿verdad? En esta parte, las capacidades, dice, analiza las propiedades, notación y nomenclatura significa la forma de nombrar y la forma de escribir la fórmula de los compuestos orgánicos. Primero vamos a ver de las funciones hidrocarburos. Hidro viene de hidrógeno y carburo de carbono. ¿Por qué? Porque la química orgánica tiene carbono, hidrógeno, luego en algunos casos va a tener nitrógeno, oxígeno, pero a veces azufre y rara vez algunos metales. O sea que, pero si yo hablo hidrocarburo es solamente carbono e hidrógeno. Y entre los cuales tenemos, dice, alifáticos, tenemos alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos y los aromáticos que son bencenos. ¿Qué significa acá? Cada uno es por separado, vamos a ver. Por ejemplo, alcanos es cadena simple, alquenos doble enlace, alquino es triple enlace, cicloalcano, ciclo es cerrado y aromático también cerrado, pero con doble enlace. Y también vamos a ver un tema nuevo que nosotros no vimos en química inorgánica, es isomerías. Isomerías, entonces, es un tema nuevo para química orgánica y que vamos a dar hasta el final por cada caso. Entre los indicadores dice diferencia, primero es diferenciar la química orgánica de la inorgánica. Establece la importancia, indica las características del átomo de carbono, indica propiedades físicas de los alcanos, utiliza la nomenclatura correcta para nombrar los alcanos, formula correctamente los alcanos y representa isomería de los alcanos. ¿Por qué alcanos? Porque dijimos que vamos a empezar con alcanos, después la próxima alquenos y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, las funciones orgánicas, dice compuestos, los compuestos inorgánicos, por ejemplo, del carbono, sabemos que es CO2, que es anhídrido carbónico, puede ser monóxido de carbono, también ácido carbónico y los carbonatos. Los carbonatos vienen a ser las sales. Eso es en química inorgánica, pero en química orgánica hay muchísimos. Los compuestos orgánicos sería infinitos por ahí, ¿verdad? Demasiados compuestos hay. La diferencia principal de la química orgánica y la inorgánica es que las sustancias orgánicas están compuestas por número de elementos, o sea, números limitados de elementos, carbono, hidrógeno siempre, a veces nitrógeno, oxígeno y rara vez algunos otros elementos, azufre o otros elementos, pero es lo que más vamos a tener, es carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en algunos compuestos como aminas, amidas, vamos a usar nitrógeno. Las sustancias orgánicas son covalentes. No sé si se acuerdan, el año pasado vieron en tipos de enlaces. Nosotros las sustancias orgánicas dijimos que usa algunos elementos nomás. Las inorgánicas sabemos que usamos todos los metales, todos los no metales, o sea que todos los elementos usan. Las sustancias orgánicas en general sus enlaces son covalentes, dice. Las inorgánicas son iónicas, covalentes y también dativos o coordinados. Los tipos de enlace dieron el año pasado, ¿verdad? Las sustancias orgánicas no resisten altas temperaturas sin quemarse o carbonizarse. Se descomponen fácilmente. Las inorgánicas sí resisten las altas temperaturas. Otra diferencia. Los compuestos orgánicos presentan fenómenos de isomería. Hace rato le dije, el término isomería es un término nuevo. ¿Por qué? Porque solamente los compuestos orgánicos presentan. Los inorgánicos no presentan ese fenómeno de isomería. Los compuestos orgánicos tienen PE y PF. ¿Qué es PE? Punto de ebullición y punto de fusión.
Los orgánicos tienen bajo y los inorgánicos tienen alto su punto de ebullición y su punto de fusión. Los orgánicos no son solubles en agua, solubles en solventes orgánicos. ¿Qué son solventes orgánicos? Son como el aguarrás, pues la acetona que usamos para diluir nuestro esmalte. Esos son compuestos solventes orgánicos. Sin embargo, los inorgánicos son solubles en agua y en solventes polares. También eso significa en solventes que puede disociarse sus moléculas, ¿verdad? Otra la diferencia es que los compuestos inorgánicos en solución acuosa, o sea, por ejemplo, una sal diluimos en agua y eso conduce la electricidad. Sin embargo, los orgánicos no conducen la electricidad. Acuérdense también que el año pasado seguramente vieron que los compuestos covalentes la electricidad en ningún estado. Pasamos ahora a composición de una sustancia orgánica, dice. El elemento fundamental, como ya les dije, es el carbono. Siempre tiene que haber, sí o sí debe tener hidrógeno también, nunca falta. Y a veces interviene el oxígeno, el nitrógeno y en menor proporción, algunas veces, como le dije, aparece fósforo, azufre, halógeno. Halógeno es con H, así que voy a corregir ya antes que me olvide. No sé por qué está sin H ahí. Perdón. Entonces, y a los halógenos puede ser flúor, cloro, bromo, yodo y algunas veces metales. Nosotros, el caso de halógeno, usamos también un caso que son los halogenuros. Y esos son de compuesto orgánico que vamos a ver también un solo caso. De nitrógeno vamos a dar amidas y capaz nitrilo, ¿verdad? Con fósforo son tioéteres y eso que son muy pocos también. Pero como les dije, es más bien carbono con hidrógeno lo que vamos a ver y carbono con hidrógeno y oxígeno son lo que más vamos a tener. ¿Por qué es importante, dicen los compuestos orgánicos? Es porque en qué se utiliza, o sea que se aplica en infinitas cosas a nivel industrial, a nivel, o sea que siempre se está utilizando, por ejemplo, para los compuestos orgánicos para hacer fibras sintéticas, nylon, dice poliéster, lacrón, etc. En los colorantes, o sea, los colorantes son todos compuestos orgánicos. En los plásticos, la industria plástica, por ejemplo, los aceites, los explosivos, las esencias artificiales, ya sea para bebidas, perfumes, para hacer, por ejemplo, detergente, desodorante, lo que sea, siempre se utiliza eso, ¿verdad? Se usan para pinturas, barnices, hidratos de carbono, que son los azúcares, vitaminas, antibióticos, proteínas, dice alcaloides. O sea, todos son compuestos orgánicos. Por eso le había dicho que los compuestos orgánicos son infinitos prácticamente. Entonces, vamos a hablar de cadenas de carbono. Las cadenas de carbono pueden ser abiertas o cerradas. Como su nombre dice, abierta es que no se unen, ¿verdad? O sea, que se van. Esto sería cerradas y esto sería abierta. Entonces, son dos casos que vamos a ver también. Pueden ser cadenas abiertas, pero pueden ser también cadenas cerradas. Pueden ser saturadas y no saturadas. Cuando las uniones, por ejemplo, se van por simple enlace, fíjense, el carbono se va uniendo con simple enlace, entonces ahí se llama saturada. Cuando va con doble enlace, puede haber doble como también triple enlace, a eso le llamamos no saturadas. Estos tres casos hay que diferenciar bien. Cuando es simple enlace, vamos a llamarles alcanos. Cuando es doble enlace, vamos a llamarles alquenos. Y cuando es triple enlace, vamos a llamarles alquinos.
pero eso varía según la cantidad de carbono e hidrógeno otra vez que posea o que tenga el compuesto. Bueno, entonces estamos, no sé si me están siguiendo, estamos en la página, a ver. Profe. ¿Sí? Entonces, por 2 ligaduras y triple ligadura son no saturadas. Sí. Saturada es cuando no tiene doble ni triple enlace, o sea, está unido por simple enlace. Profe, Oli, profe, yo te quería avisar que ahora sí ya me puedo unir, ya volvió la luz en casa, entonces nada, es que más, que por eso me uno tarde. Ok. Bueno, no sé en qué página estamos porque no encuentro mi libro ahora. ¿Dónde está? Página 50, profe. 48 para... Sí. Las dudas para que la compañera siga, ¿verdad? La que se unió recién. Ahora estamos en la página 50, ¿verdad? No, 48, 50, sí. Bueno, ¿qué diferencia hay en los ejemplos que ustedes tienen ahí? Entre los ejemplos que ustedes tienen ahí es que yo no le completé, cada carbono debe completar su 4 enlaces, significa 4 valencias. Entonces, por eso es que tiene el doble enlace, tiene menos hidrógeno que el simple enlace. Fíjense, y el triple enlace, aquel carbono que ya tiene triple enlace, el que está primero y el que está al segundo, ya no tiene más hidrógeno. El primero puede tener, porque tiene 3 más 1 sería 4. Pero el segundo tiene sus enlaces 3 a la izquierda y a la derecha 1, son 4. Cada carbono debe tener 4 valencias porque su valencia es 4 con el hidrógeno. De ahí viene el compuesto CH4. CH4 el metano. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Uno de los compuestos especiales. Entonces, siempre... Entonces, cuando tenemos el carbono unido a un hidrógeno, debe completar sus 4 valencias, porque el carbono con el hidrógeno usa valencia 4. Y los enlaces corresponden a una valencia. Y el hidrógeno siempre 1, por eso no puede el hidrógeno, por ejemplo, estar en el medio, siempre en el extremo. El oxígeno es 2, eso hay que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, también acá dice la combinación de la compañera preguntó, ¿verdad? Si cuando es simple y cuando es doble, cuando es simple enlace es saturada y cuando es doble y triple enlace entonces es no saturada. Son los ejemplos. Y vamos a empezar con los alcanos, pero los alcanos derivan de los hidrocarburos. Pero hidro, dijimos, viene de hidrógeno y carburos de carbono. Entonces, solamente se une carbono e hidrógeno. Pero dice acá puede ser saturado o no saturados. ¿Qué significa eso? Que pueden tener cadenas doble o triple como en este caso que vimos. Solo tiene carbono e hidrógeno, pero a la vez puede ser saturado cuando tiene simple enlace o no saturado cuando tiene doble y triple enlace. Entonces, la cadena, como le dije, va variando. Y uno de los primeros, o sea, el primer caso que vamos a ver es los alcanos. Alcanos, ¿qué significa? Son hidrocarburos que son los más sencillos. Porque las uniones solamente va en simple enlace y se une solamente carbono e hidrógeno. Son los hidrocarburos, por eso dice más sencillo, carbono e hidrógeno. En química inorgánica, nosotros lo más importante es saber símbolo y valencia. En química orgánica, saber los prefijos. Por lo menos hasta 10.
Yo le puse hasta 10, no es que exista solo hasta 10, pero por lo menos hasta 10. Por ejemplo, para nombrar el primer compuesto de CH4 que dijimos, nosotros ya conocíamos, pero no como química orgánica, sino que como los compuestos especiales, y era el metano. De ahí viene el prefijo met, por ejemplo, 1. Pero vamos a ver entonces la nomenclatura de los alcanos. ¿Cómo voy a nombrar los alcanos? Al se separa acá, significa el prefijo que indica el número de carbono. Por ejemplo, metano, porque tiene un solo carbono, por eso met es 1. Luego A significa simple enlace, por eso ese rato le dije alcanos, alquenos y alquinos, porque alcano significa simple enlace, alqueno significa doble enlace y alquino significa triple enlace. Ahora A significa simple y no, ¿qué significa? Función hidrocarburo. ¿Qué es lo que es función hidrocarburo? Que solamente carbono e hidrógeno actúan ahí, ¿verdad? Entonces, ahora bien, la fórmula general para hallar en un alcano, tenemos, dice, CnH2n más 2. ¿Qué es lo que significa eso? Yo voy a hacer la fórmula desarrollada así con las uniones del carbono, hidrógeno, con todo, pero al sumar todo, tiene que tener, si tengo 5 carbonos, N5, el hidrógeno va a ser 5 por 2 más 2. Entonces sería 12. ¿Se entiende, verdad? Hay que interpretar esta formulita porque vamos a usar siempre. La fórmula molecular podemos hacer por eso. La fórmula estructural es la fórmula que indicamos todos los carbonos unidos con los hidrógenos. Pero acá me dice que si yo tengo... Profe, ¿qué es la N en la fórmula? El número de carbonos, por ejemplo. Por eso dice número. Cn, si C es 5, el hidrógeno va a ser 2 por 5 más 2. Hidrógeno tiene que haber 12. ¿Entendés? Ya, gracias, profe. Bueno, ahora vamos a ver los prefijos, porque ahí dice al significa los prefijos. Entonces, si yo tengo 5 carbonos, voy a mirar 5 carbonos es pen, entonces va a ser pentano. Si es 8, va a ser octano. Si es 4, va a ser butano. Si es 2, va a ser etano. Entonces, desde ahí viene el nombre, por ejemplo, después vamos a ver etanol. El alcohol etílico etanol viene de ahí porque viene 2 carbonos. Tiene el alcohol etílico, tiene 2 carbonos. Entonces, et significa 2 carbonos. Después, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, dice prop es 3, propano, entonces va a ser. But es 4, entonces vamos a ver los prefijos. Pero acá dice el ejemplo 1 CH4 que ustedes ya tienen también ahí, ¿verdad? CH4 es metano, puede ser C2H6, eso en fórmula general. C3H8, 3, el doble de 3 es 6 más 2 es 8. Ahora, si tengo 4, ahí el 5 que yo le dije también 5, el doble de 5 es 10 más 2, 12. Eso es para hacer la fórmula general. ¿Estamos? Si tengo 9, 9 por 2 es 18 más 2, 20. Tiene que tener 20 hidrógenos. ¿Se entiende, verdad? Entonces, eso pueden copiar como ejemplo ahí, pero en realidad vamos a hacer luego ahí abajo. Abajo tiene prefijo met, un carbono, et, 2 carbonos, prop, y si voy a hablar de alcano va a ser metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, hectano, octano, nonano y el mejor, ¿verdad? Decano. El decano. Entonces, digo nomás para los olimpistas. Bueno, entonces, esos prefijos necesito saber. En realidad, el 1 ya sabíamos nosotros que es metano CH4. Et, prot y but, nomás lo que más o menos es raro. Porque si vamos a irnos, pen significa 5, ex 6, ex 7, 8, sabemos eso, no 9 y dec de 10. Entonces, esto es muy importante saber.
Lo primero que tienen que saber los prefijos, porque si no sabemos no podemos hacer. Esto tienen todos ustedes ahí en el cuadernillo. Ahora bien, escribe la fórmula de los siguientes alcanos. Por ejemplo, dice la fórmula bruta y desarrollar. La bruta es la que estamos haciendo recién con número de carbono. Metano sabemos que se escribe de esta manera. Voy a escribir su enlace que dieron el año pasado, que el carbono tiene 4 electrones en su última capa y el hidrógeno 1. Entonces, en ese espacio pueden copiar esto. Y cada carbono debe completar 8 por la regla del octeto, regla de Lewis, que forman 8 electrones en su última capa, compartiendo con el hidrógeno, y el hidrógeno, cada hidrógeno completa 2. Pero cada par de electrones compartidos es un enlace. Entonces, le tomamos como un enlace. No sé si van a copiar eso, porque eso no está. Pueden copiarlo. ¿Ya está? Sí, profe. Estaba buscando mi libro y no encuentro. Bueno, pasamos entonces. ¿Cómo queda? Con par de enlace, cada par de electrones se va un enlace, una valencia. El hidrógeno debe tener sí o sí una sola valencia. Y el carbono debe tener 4, porque con el hidrógeno utiliza 4. Entonces, hay que indicar eso. Entonces, 4 hay. Bueno, pueden copiar ese en CH4, ya está luego al lado. Pueden copiar. Ya tenemos entonces el metano. Ahora vamos a hacer etano. Etano tiene 2 carbonos. Ahí en el espacio, en la página 51, entonces hay que colocarle 2 carbonos. Y cada carbono debe tener 4 enlaces, entonces hay uno que está compartido, por eso es enlace covalente la del medio, y luego se completa con hidrógeno. Entonces, ya tenemos, por las dudas, ¿verdad? A ver. Entonces, lo primero voy a escribir un carbono unido a otro carbono porque me dice 2 carbonos y cada carbono debo completar su 4. Tengo 1 por este ya, 2, 3. Este le sirve para este carbono también, entonces 2, 3, 4. Y ahí completamos con hidrógeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De ahí que la fórmula dijimos que es NH2N más 2. Entonces, si yo tengo
2 carbonos, el doble de 2, ¿cuánto es? 4 más 2 son 6. Debe haber 6 hidrógenos y debo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí o sí debe tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de etano, estamos hablando de 2 carbonos. Ahora lo mismo van a hacer con propano. Entonces, prop tiene 3 carbonos. Entonces voy a escribir 3 carbonos y le completo los hidrógenos. Y 3 por 2 son 6, más 2 son 8. Entonces el número de hidrógeno debe haber 8. Tiene que coincidir. Si pueden completar esa página, entonces ahora, después tienen butano. Butano ya tiene 4 carbonos. Y así sucesivamente. Tienen ahí para completar hasta decano. Butano, por ejemplo, como le dije, escribo 4 carbonos. Le completo. El 4 por 2 son 8, más 2 debe tener 10. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí o sí. 10 hidrógenos. Pentano tiene 5 y así sucesivamente tiene que ir haciendo. Profe, nosotros nomás ya desarrollamos pentano y eso. Sí, ustedes nomás ya hasta decano, por eso estoy esperando. Hasta decano, chicos. Vamos a ver si cómo va. Profe, en decano todo va en línea recta, nomás también los carbonos, ¿verdad? Todo hasta decano. Ahora solamente es línea recta. No, solamente es abierta.
La fórmula se llama estructural y la fórmula molecular o bruta es la que indica cuánto carbono y cuánto hidrógeno hay en total en realidad. ¿Cómo vamos? Yo estoy haciendo octano ya, profe. Yo Bien, terminé ya, profe. muy bien. Es muy importante que hagamos juntos los ejercicios. Vayan haciendo ya, entonces si hay dudas para aclarar ya.
Profe, después de terminar decano, ¿hay algo más para hacer? ¿O te esperamos nomás? ¿Terminado hasta decano? Yo ya terminé. O sea, yo por lo menos Bueno. ya. Ahora, entonces, cuando es sencillo así, dice etano, propano, butano, decano, pentano, octano, lo que sea, es lineal y la fórmula molecular nomás. Ahora vamos a dividir entonces los carbonos en primarios, secundarios y terciarios, también cuaternarios. Primario es aquel carbono que está en el extremo. El secundario es aquel carbono que está en el medio. Entonces, podemos ver en esta parte los carbonos primarios son los que están en el extremo. ¿Qué significa? Que está unido a una sola valencia con otro carbono. No hay mucho espacio ahí para copiar, pero si pueden copiar, allá en la otra página del 53 está un ejemplo, por ejemplo, que marca. Entonces nosotros marcamos acá mi carbono primario, puede ser este o el otro del extremo, ¿verdad? El que está en el extremo siempre. El carbono secundario es aquel carbono que está en el medio. Por ejemplo, ese es un carbono secundario. El carbono que está unido solo de dos de sus enlaces a otro átomo de carbono. Fíjense en este ejemplo, si pueden tomar apuntes en carbonos primarios ya, como ejemplo por las dudas, ¿verdad? Es aquel que tiene su valencia, una sola valencia unida a otro carbono. El resto es con hidrógeno, por eso es CH3. Si se dan cuenta, ¿por qué acá pongo CH3, CH2? Es por esto. Esto yo acá puedo abreviar CH3 y acá puedo abreviar CH3. O sea que si tengo 3 carbonos, 1, 2, 3, puede ser 4. Vamos a suponer 4, que era el butano. Cada carbono completo su hidrógeno. Yo para no hacer todo esto puedo abreviar. Tengo hidrógeno. Un carbono extremo siempre va a tener entonces CH3. Por eso se abrevia. CH3. Acá tiene 1 y 2. ¿Por qué? Porque está unido a otro carbono acá. Entonces le pongo CH2. Acá también va a ser CH2. Lo del medio siempre va a ser CH2 si no tiene ramificación. Es un término que estoy usando, ramificación. ¿Qué es la ramificación? Fíjense, y acá va a ser CH3. Por eso que en el ejemplo que le estoy poniendo ya aparece CH2, CH3, por ejemplo. Entonces, CH3, el carbono, el segundo, no tiene más hidrógeno porque tiene sus 4 valencias unido a otro carbono. El segundo tiene 2 unidos a otro carbono, entonces le completamos CH2 para no poner arriba y abajo hidrógeno. ¿Se entiende, verdad? El tercero tiene 3 átomos, o sea, 3 valencias unidas a otros carbonos. Entonces CH nomás y el extremo siempre que está unido con una sola valencia a otro carbono. Tenemos primarios, secundarios y terciarios. Pues si pueden copiar como ejemplo. El primario va a ser siempre, como le dije, es aquel que está en el extremo. En caso de secundario, el carbono va a ser un carbono que está unido por 2 valencias a otros carbonos, y en este caso hay uno solo que es CH2. El que tiene CH2 sería secundario. Si pueden copiar también, en el mismo ejemplo que teníamos, entonces tendremos un secundario ahí que es el CH2. El carbono secundario siempre va a ser CH2. Y el carbono terciario va a ser CH nomás ya, porque 3 de sus átomos
Quiere decir que es el penúltimo carbono sería. Tiene 3 de su valencia unido a otros carbonos. ¿Cuál es el terciario, profe? El terciario es el carbono que tiene 3 de su valencia unido a otros carbonos y uno solo para hidrógeno sería este. ¿Y cuál sería cuaternario? Sería el carbono número 2, que su 4 valencia está unido a otros carbonos. Entonces sería ese el carbono cuaternario. O sea que tiene al costado, a la derecha, izquierda, arriba, abajo, unido a otros carbonos. Eso sería un carbono cuaternario. ¿Está? Sería este. Ese es un carbono cuaternario, porque su 4 valencia está unido a otros átomos de carbono. Hay un ejemplo ahí que muestra solamente que no tiene todos los hidrógenos ahí. Yo las valencias ya puedo abreviar, entonces si los hidrógenos con CH2, con CH3, si está en el extremo, dependiendo cuánto hidrógeno tenga. Vamos ahora a los radicales alquilos. Los radicales alquilos son igual que los alcanos, pero tiene una valencia menos o un hidrógeno menos porque sirve para ramificar. Entonces, es toda agrupación de átomos que posee una o más valencia libre, dice. O sea, tiene una valencia libre, significa que se le saca un hidrógeno y eso me permite conectar a una cadena. Y la nomenclatura le llamamos alquil, dice. Entonces puede ser metil, etil, propil, butil. De esa manera. Son agrupaciones, dice, monovalentes que se originan por la eliminación de un hidrógeno del correspondiente alcano. Si al metano le sacamos un hidrógeno, entonces se va a llamar metil. Su fórmula va a ser el doble más N. O sea, el doble, si tiene 5 carbonos, va a ser C5H11 y una valencia libre. Siempre va a tener una valencia libre porque le vamos a sacar, dice, un hidrógeno al correspondiente alcano. Ejemplo, dice, por ejemplo sería el metil, ustedes ya tienen ahí, metil, y si digo etil va a ser C2H5, también ya tiene el ejemplo ahí. Vamos a hacer un poco propil, propil va a ser C3H7 y tiene una valencia libre. C3, el doble de 3 es 6 más 1 es 7 y la valencia libre, ¿se entiende? Butil ahora. A ver si pueden hacer ustedes butil cómo queda. C4H9. C4H9, correcto. Pentil ahora. Sería C5H11, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, entonces ahí tenemos C5H11, después C6H, ¿cuánto va a ser? Completen ahora hasta decir.
¿Ya está? Sí, profe. Bueno, pasamos entonces a algunos casos especiales radicales alquilos. Por ejemplo, el propil se convierte en isopropil cuando la valencia libre está en el medio. Ese isopropil, si yo digo isopropil, entonces se puede escribir así también. Isobutil, la misma cosa, y puede ser stecbutil también, ¿verdad? Entonces, esto es algunos casos especiales. Isopropil, isobutil se usa. ¿Ya está esa parte? Bueno, eso tenía luego. Vamos a ver entonces propiedades físicas de los alcanos, que varía, dice, con el número de carbono. Hasta el cuarto término dice son gases, eso sería en su estado, ¿verdad? Son gases, a medida que aumenta el número de carbono se vuelven líquidos y luego sólidos. En general son incoloros, insolubles en agua. Cuando aumenta el número de carbono, aumenta su punto de ebullición y fusión. Cuando aumenta el número de ramificación, disminuye su punto de fusión y ebullición. De hecho, que la densidad también va a aumentar con el número de carbono, porque sabemos que densidad es masa sobre volumen, y si aumenta el número de carbono, aumenta la masa, ¿verdad? Entonces, esas son propiedades físicas. Ahora existe una regla para nombrar los alcanos ramificados. Eso sí es muy importante. Nosotros tenemos que ver paso esta parte, entonces regla para nombrar los alcanos ramificados. Quiero que entiendan esta parte a leer. Seleccionar la cadena más larga. No importa si eso sube hacia arriba, baja, no importa, dice, si dobla o puede doblar o tener esquina, es más o menos acá, ¿verdad? Y se nombra con la terminación ano. O sea que es A significa simple enlace y no significa que solamente tiene carbono e hidrógeno. Función hidrocarburo, dijimos. La cadena más larga, entonces eso se nombra alcano. A ver, un ratito. Bueno, numerar el número de carbono, dice, de la cadena que elegimos, la más larga, del extremo, ojo con eso, más próximo a la primera ramificación. La ramificación son los radicales que van arriba, se le coloca abajo, puedes colocar un etil, un metil, lo que sea. Si hay ramificaciones de igual distancia a ambos extremos, empezar nombrando el extremo más la segunda ramificación. Y si fuera posible a la tercera, dice hasta encontrar la diferencia. O sea que una vez que seleccionamos la más larga, empezamos a numerar. Pero para enumerar no es que yo numero de izquierda a derecha como normal, sino que puedo empezar de derecha a izquierda como de izquierda a derecha. De donde se encuentra más cerca la ramificación. Luego, una vez numerado, le ponemos nombres a los sustituyentes. Número y nombre, dice. Y eso se debe nombrar en orden alfabético. No considerar los prefijos ter, iso, seg y eso, ¿verdad? Porque eso significa solamente en orden alfabético de los prefijos. O sea, entre etil y butil va a estar primero butil. Entre metil y etil primero va a ser etil y después metil. Orden alfabético. Usar los prefijos apropiados para agrupar sustituyentes iguales. ¿Qué significa? Tengo acá en el 2 tengo un metil y en el 5 tengo otro un metil. No voy a decir 2 metiles, pues 5 metil, sino que hay que decir 2, 5 dimetil. Usar prefijos apropiados para agrupar sustituyentes iguales.
Y así sucesivamente depende. Si hay 4, le ponemos tetra. Si hay 5, penta. O sea, los olimpistas sabemos eso de pentacampeón y eso, ¿verdad? Entonces ahí penta, por ejemplo, pentametil, pentaetil, lo que sea. ¿Cuánto hay? Si hay 5 le ponemos penta. Si hay 3 le ponemos trietil, trimetil. Pero hay que indicar la posición. Escribir en una sola palabra, ¿verdad? Usando guiones para separar números y letras. Porque se pone, por ejemplo, la ubicación 2 en el 3, entonces vamos a poner 2,3 y también el 5,5 trimetil. En el 2 hay un metil, en el 5 hay un metil, en el 3 hay un metil, entonces se agrupa eso y se usa, dice, guiones y también comas para separar, ¿verdad? Y en una sola término. Vamos a tomar nuestro ejemplo acá. Tenemos un ejemplo. ¿Cuántos carbonos hay en total o cuál sería la cadena más larga? Si nosotros miramos ahí, es medio que lógico cuál es la cadena más larga, la que es horizontal, ¿verdad? Porque puede girar, doblar hacia, convertirse en vertical después, ¿verdad? ¿Cuántos carbonos tiene la cadena más larga? ¿16 puede ser, profe? ¿Por qué? Ay, ¿Cuánto? perdón, conté mal, profe. El hidrógeno conté yo. No, ¿cuántos carbonos hay en la cadena más larga? 8. 8. Ahí ya no necesito yo mirar de repente cuál es la cadena más larga, porque como no hay otro que sube hacia arriba que podría ser más larga, entonces me quedo ya con la forma horizontal. Y voy a enumerar entonces, esa es mi cadena más larga. Y voy a enumerar de dónde está más cerca la ramificación. Empezando de donde está más cerca, de la izquierda tengo 1, 2, 3, hay una ramificación. De derecha hay 1, 2, 3, 4 recién. Entonces voy a enumerar de izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería un octano, ¿verdad? Pero ¿cómo se va a nombrar? Una vez que se enumeran los carbonos, hay que nombrar los sustituyentes con su número, dice. Y miramos. Acá hay un etil y acá hay un metil. Voy a nombrar en orden alfabético entre etil y metil, va a ser en el 5 hay un etil, voy a poner más, separar con guión también números y letras, dice. Y en el 3 hay un metil, entonces pongo 5 etil, 3 metil y octano sería porque tiene 8 carbonos. ¿Está? ¿Pueden copiar? ¿Ya está? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver otro ejemplo.
La fórmula molecular, para hacer, si le pide fórmula molecular, tienen que sumar todos los carbonos que forman parte del compuesto. Tenemos 8 lineal, 2 arriba del etil son 10 más 1, 11. El doble de 11 es 22 más 2 son 24. Quiere decir que tiene que coincidir, no importa cuántas ramificaciones tenga, tiene que coincidir con la fórmula general que tiene el alcano. Pueden copiar su fórmula molecular y pueden sumar y corroborar. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 más 3 son 16, más 5 son 21, más 3 son 24. Tiene que coincidir ese. ¿Ya está? Bueno, pasamos a otro ejemplo. A ver si me pueden nombrar ustedes. ¿3 metilhexano puede ser, profe? Hexano está bien. ¿Cuánto, por ejemplo, acá ramificaciones tiene? Dijimos que la cadena principal es 6, es hexano. Eso ya es indiscutible porque la cadena más larga es ahí. Ahora bien, tus ramificaciones, ¿cuánto tenemos? Enumeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enumeramos de derecha a izquierda porque se debe enumerar de donde está más cerca la primera ramificación y nosotros, si contamos de izquierda a derecha, tenemos 1, 2, 3 recién. En la cuarta hay otro, pero si enumeramos desde la derecha, en el segundo ya tengo una primera ramificación. Entonces enumeramos de ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a nombrar los sustituyentes. Tengo 4 sustituyentes. 1, 2, 3, 4 CH3. Todos son iguales. Si son iguales, se debe utilizar prefijo adecuado para agrupar, dijimos. Entonces, en el 2, en el 3, en el 4, ahí arriba abajo, hay metil. Entonces le agrupo, son 4 metil, le agrupo tetrametil. Y ahí recién se pone hexano. No es, creo que dijiste 3 metil hexano. 3 metil hexano significa hay un solo metil. Acá hay 4 metiles. ¿Estamos? Copien ese ejemplo.
Bueno, pasamos a algunas consultas. De mi parte, al menos ahora no, profe. Bueno, vamos a entonces contar cuántos carbonos. 10 hay lineal y 6 hay lineal más 4 son 10 en total. El total de hidrógeno al contar tiene que haber 22, porque el doble más 2, el doble de 10 es 20 más 2 es 22, ¿verdad? Pasamos entonces. Ahora quiero que ustedes me escriban la fórmula de este. Dice 3,3,4 triethylhectano. Quiero que me escriban la fórmula y vamos a ver si hicieron bien. Yo le voy a escribir ahora. Primero tiene que poner la cadena más larga, que es hectano, y luego ir ubicando las ramificaciones, que en este caso dice que son etiles, o sea, son todos iguales, en el 3, en el 3 y en el 4. Si hay 3 significa ahí arriba y abajo. Hay etil. Si pueden completar, por favor. ¿Cómo le salió la fórmula?
Bueno, me dicen cómo le salió. Primero ponemos las 7, los 7 carbonos, CH3, CH2. En el tercero ya tiene y abajo, entonces le colocamos así. En el cuarto también hay etil, le colocamos, puede ser arriba o abajo, eso no importa. Después CH2, ya tengo 2, 4, 6 y CH3 el último. Entonces, en total tengo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carbonos. El doble de 13 es 26 más 2, 28 y debo coincidir. En el primero tengo 3 más 2 son 5, arriba 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, más 3 son 28 hidrógenos. Debe coincidir eso. ¿Le salió así o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pasamos a otro ejemplo. Que quiero que me hagan otra vez. Dice 3 etil, 4 metil hexano. Le toca otra vez a ustedes. Hexano tiene 6. Pero en el 3 tiene que haber un etil y en el 4 metil, dice, ¿verdad? Entonces, pasamos esto entonces. CH3, CH2 no hay. Ahora, en el 3 hay un etil, entonces le coloco CH nomás ya porque va a tener una ramificación y C2H5 que es etil. En el cuarto le pongo CH nomás y arriba le pongo metil. Eso no importa, puedo poner abajo. Ahora completo hasta 6. Tiene 6 carbonos más 2 de arriba son 8 más 1, 9. En total 9. El doble de 9 es 18 más 2 es 20. Entonces tengo 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20 hidrógenos. Tiene que coincidir la cantidad de hidrógeno. Si un hidrógeno falta o si un hidrógeno está de más, ya está mal. ¿Está? Bueno, esto van a subir los que estuvieron en clase, la participación desde la página, entonces que empezaron a completar, creo que es de la página 51, hasta donde los ejemplos que estamos dando van a subir ya ahora. Voy a crearle ahora para que suban antes de la hora, porque eso vale puntos de apuntes de clase, ¿sí? Entonces, ¿Y cómo van a hacer en clase? ¿eh? ¿Y los que no están en clase, cómo lo van a hacer? Porque hay No, algunos que sí te gustan. sí, pero si no están en clase no pueden tener Profe, puntos en esto, porque son gente que trabaja en clase, nomás tiene puntos. profe, vendría a ser lo Eh, que completamos en el libro, ¿verdad? lo que recién